Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a 2 agujas esta hermosa mantita. Cada quien la puede tejer en el tamaño que quiera. Yo la tejí pues propia para bebé. Más adelante les voy a dar el múltiplo de puntos que necesitan para hacer la puntada y que cada quien, repito, lo pueda hacer en el tamaño que quiera. Los materiales que necesitamos para tejer esta manta, en mi caso yo la tejí de 71 por 85 centímetros y utilicé 350 gramos de estambre. Yo utilicé un grosor del número 5 o grueso, o también se le llama bulky, pero cada quien puede utilizar el grosor de estambre que quiera. Yo más adelante les indico el número de puntos, el múltiplo que necesitan para hacer esta puntada y poder hacer su manta con cualquier material. Yo utilicé agujas del número 7, una aguja lanera para esconder las 2 hebritas que me quedan al principio y al final de la manta. Como siempre, tijeras y cinta métrica. Entonces, bueno, esto es todo lo que necesitamos. Si estamos listos, vamos a empezar. Hacer esta manta es sumamente sencillo. La puntada que vamos a utilizar necesita un número de puntos múltiplo de 15 más 13 más 10 puntos de orilla de cada lado. En mi caso voy a montar 60 puntos, que son 15 por 4, 60, más 13, estos 13, más 10 puntos de orilla del lado derecho, de la orilla derecha, más 10 puntos de orilla del lado izquierdo. Y esto me da un total de 93 puntos. Y así es como nos queda la manta. 10 puntos de orilla de este lado, 10 puntos de orilla de este otro lado, y los 73 puntos que tenemos aquí son los que van a formar estos cuadritos y sus divisiones. El ancho de mi manta con 93 puntos queda de 71 centímetros. Tomando esto en consideración, ya cada quien puede decidir el número de veces que va a multiplicar el 15 para saber si la quieren más ancha o más angosta. Si la quieren más ancha, será 15 por 5, 15 por 6, en fin, ya el tamaño que cada quien quiera. Con 93 puntos obtenemos 71 centímetros. Para tejer la manta vamos a utilizar agujas del número 7. Pero para montar los puntos yo acostumbro utilizar agujas más pequeñas puestas dobles. En este caso voy a utilizar unas agujas del número 5 y con ellas voy a montar los puntos para que el borde no me quede fruncido, no me quede muy apretado. Con esto logro que los bordes me queden muy parejos. Para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que deje yo en el lado izquierdo y que no me sobre ni me falte estambre, bueno, pues lo que yo acostumbro a hacer es enrollar el hilo o la lana en las agujas. En este caso pongo las 2 juntas del número 5 y enrollo la lana tantas veces como puntos necesite. Así que si necesito 93 puntos, enrollo 93 veces la lana en las agujas. Una vez que enrollé esos 93 veces en las agujas, entonces ahora sí ya puedo empezar a montar mis puntos. Y como los monto, cada quien como le guste más, como se sienta más cómodo, yo lo hago de la siguiente manera. Con la hebra de hilo que tengo en la mano derecha, que es la que va a la madeja, hago un aro. Este aro lo introduzco por las 2 agujas, en este caso. Con el hilo que tengo en la mano izquierda, doy una lazada, saco el aro de las agujas y jalo. Ya tengo el primer punto. Otra vez, hago un aro, doy una lazada, saco el aro y tiro. 2, y así continuamos hasta tener, en este caso mío, 93 puntos, cada quien los que haya decidido
para el ancho de su manta. Y ahora que ya monté los puntos que necesito, voy a sacar una de las dos agujas del número 5. La saco con cuidado, ya está. Y entonces los puntos me quedan muy flojitos y es muy cómodo empezar a tejer. Vamos a empezar a tejer en punto Santa Clara. El punto Santa Clara también se conoce como punto de espuma o punto bobo. Quiere decir que todos los puntos, todas las vueltas los vamos a tejer siempre de derecho. Entonces tomo ya mi aguja del número 7 y empiezo a tejer. Desde el primer punto voy a tejer de derecho, meto la aguja de la izquierda hacia la derecha, doy una lazada y saco el punto. Vamos a tejer así todos los puntos de la vuelta, siempre de derecho. Terminamos esta primera vuelta. Ahora lo primero que hacemos es cambiar de aguja. Esta era la del 5 con la que montamos los puntos. Entonces tomamos nuestra otra aguja del número 7 y empezamos la segunda vuelta. Como es punto Santa Clara, acuérdense, todos los puntos se tejen todas las vueltas siempre de derecho, es lo más sencillo que hay. Vamos a tejer de esta manera en punto Santa Clara hasta que completemos 16 vueltas. Cuando las tengamos, les digo cómo continuamos ya con la puntada. Bueno, ya tejimos esas 16 vueltas. El borde mide aproximadamente 7 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Entonces, ahora vamos a ver cómo seguimos. Aquí tengo yo el diagrama y observamos que en la primera vuelta, la vuelta número 1, vamos a tejer todos los puntos de derecho. Cuando estamos en vueltas impares, 1, 3, 5, 7, 9, esas son vueltas de derecho. Y ahí el cuadrito vacío quiere decir que vamos a tejer los puntos de derecho. Así que toda esta vuelta volvemos a tejer todos los puntos de derecho. Muy bien, terminamos esta primera vuelta tejiendo todos los puntos al derecho. Ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 2. Aquí tenemos la vuelta número 2. Las vueltas pares, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, corresponden al lado revés de la labor. En el lado revés de la labor, estos cuadritos vacíos significan que vamos a tejer los puntos de revés y donde vemos una línea horizontal tenemos que tejer de derecho. Este diagrama corresponde a los cuadritos que tiene la manta. Aparte tenemos que dejar los 10 primeros puntos y los 10 últimos puntos, ¿se acuerdan que eran los que les llamamos puntos de orilla? Entonces, antes de empezar a tejer el diagrama propiamente, vamos a tejer esos 10 puntos de orilla siempre en punto Santa Clara, es decir, siempre de derecho. Así que empezamos tejiendo esos 10 puntos de derecho porque son en punto Santa Clara. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos 10 puntos son los que van a formar el borde lateral de la manta. Muy bien. Ahora sí, el diagrama me pide 13 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos de revés. Y ahora me pide 2 puntos de derecho. 1 y 2. Y volvemos a repetir 13 puntos de revés y 2 puntos de derecho. 11, 12 y 13 y vuelvo a repetir 2 puntos de derecho que me pide aquí y ahora seguimos repitiendo siempre este patrón. 13 reveses, 2 derechos, 13 reveses, 2 derechos hasta que lleguemos casi al final. Cuando estemos haciendo los últimos 13 reveses,
Ahí los vuelvo a ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cuando llegue a este último, que será el último cuadrito, porque aquí solo me quedan los 10 puntos de la orilla, entonces ya no hago estos 2 puntos de derecho, ya simplemente se acuerda que cuando les dije lo que necesitaba la puntada, que era un múltiplo de 15 más 13, pues este es ese cuadrito de 13 puntos, que va a quedar del mismo ancho, porque la línea divisoria son los 2 derechos que hemos venido haciendo. Todos los cuadritos nos quedan de 13 puntos, pero este ya no tiene esa línea divisoria. Entonces ya lo que tenemos es el borde de 10 puntos que nos queda al final y que lo hacemos como el del otro lado en punto Santa Clara. Así que tejemos esos 10 puntos de derecho. 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya terminamos con la vuelta número 2. Ahora nos toca la vuelta número 3. En la vuelta número 3 tenemos unos símbolos nuevos. Este símbolo quiere decir que vamos a tejer 2 puntos juntos de derecho. Y esto quiere decir que vamos a hacer una lazada. Al hacer 2 puntos juntos de derecho, nos comemos un punto. Y con la lazada lo reponemos. Para eso nos sirve. Luego aquí volvemos a tener lazada y el mismo signo pero invertido. Esto se llama surjete. Cuando lleguemos ahí les voy a explicar qué es. Es lo mismo que este pero hecho de otra manera. También para menguar un punto que estamos reponiendo con la lazada que dimos antes. Todos los demás puntos los vamos a tejer de derecho. Empiezo entonces con mis 10 puntos de orilla. 2, 3 de derecho, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya llegué a los 10. Ahora sí voy a empezar en el 1. Dice que teja 1, 2, 3 y 4 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4. Ahora me pide 2 puntos juntos de derecho. Simplemente tomo mis 2 puntos juntos y luego me pide una lazada. Una lazada es pasar la hebra. Yo la tengo atrás de la aguja, la paso para adelante. Y luego me pide un derecho otra vez. Entonces el punto que sigue lo tejo de derecho. Luego continuamos con una lazada otra vez y viene el surjete. ¿Cómo hacemos el surjete? Es muy sencillo. Ya di la lazada, tengo el hilo por aquí adelante de la aguja. Entonces ahora el punto que sigue lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha, lo paso sin tejer. Tejo el que sigue de la aguja izquierda, doy mi lazada, saco el punto y ahora el punto que deslicé lo monto sobre el punto que tejí. Y ya mengué un punto aquí. Entonces tengo la lazada y tengo el menguado, ahí se compensa el número de puntos. Y ahora me dice que teja 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya acabé con el primer motivo. El segundo motivo me pide que teja otros 15 puntos de derecho. Los tejemos. 11, 12, 13, 14 y 15. Ya llegué hasta aquí. Tengo mis 2 cuadritos. Ahora regreso y empiezo otra vez desde aquí. Si hubiéramos hecho una cobija o una mantita solamente de 2 cuadritos, pues aquí ya haríamos los puntos de orilla. Pero como le pusimos más, en mi caso le puse 5 cuadritos, entonces tengo que repetir nuevamente desde aquí. Voy a repetirlo con ustedes. Empiezo tejiendo 4 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4. 2 puntos juntos de derecho, lazada, un derecho, lazada, un surjete,
y termino estos 15 primeros con 2, 4 y 6 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vienen los 15 puntos que me tocan de derecho. 12, 13, 14 y 15. Y ahora ya nada más me quedan los puntos de un cuadrito y luego mis puntos de orilla. Me toca hacer este cuadrito. Entonces, lo repetimos. 4 derechos, 3, 4. 2 puntos juntos de derecho, lazada, un derecho, lazada, un surgete. Y como ya no voy a tener los últimos puntos porque se me acaban, solo tengo los últimos 13 puntos que necesita mi puntada, solo tengo 4 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4 y ahora los 10 puntos de orilla que van en punto Santa Clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya terminamos, nuestra vuelta número 3. Para la vuelta número 4, que es por el lado revés de la labor, acuérdense que los cuadritos vacíos se tejen de revés y los que tienen línea horizontal los tejemos de derecho. Entonces empezamos con los 10 puntos de orilla en punto Santa Clara. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora me pide 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego me pide un punto de derecho. Y luego otra vez 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, sí, son 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los 2 puntos que siguen me los pide de derecho. 1 y 2. Y ahora me pide todos estos puntos, 13 puntos de revés. 2, 3, 12 y 13. Y los 2 puntos que siguen me los pide de derecho. 1 y 2. Y nos regresamos acá y repetimos. 2, 3, 4, 5, 6 reveses, un derecho, 6 reveses. 4, 5, 6 y llegamos a los 2 puntos de derecho y así vamos a continuar repitiendo constantemente estos 2 cuadritos hasta que lleguemos casi al final. En el último cuadrito los vuelvo a ver. Ya estoy en el último cuadrito, solo tengo 13 puntos y luego los 2 puntos de orilla y me toca hacer este cuadrito. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un punto de derecho y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de revés. Y ahora los 10 puntos de la orilla en punto Santa Clara. 6, 7, 8, 9 y 10. Y terminamos la vuelta número 4. Para la vuelta número 5 vamos a tejer los 10 puntos de orilla. 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí podemos ver en el tejido claramente cómo ya se nos va marcando lo que es el primer cuadrito, y aquí tenemos el borde, aquí ya tenemos jersey, que es donde estamos haciendo nuestros calados, yo le llamo arbolitos a esa figura. Entonces ya tejí los 10 puntos del borde o de la orilla, ahora me pide 3 puntos de derecho. 1, 2,
3. Luego 2 puntos juntos, aquí están, una lazada y luego un punto de derecho. Y ahora este punto que está aquí con línea horizontal, como estamos en vuelta por el lado derecho de la labor, este punto lo tengo que tejer de revés. Lo tejo de revés. Y luego sigue un derecho, una lazada y un surgente. Deslizo, tejo y monto. Y 1, 2 y 3 puntos, 4 y 5 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de derecho. Ya terminé mi primer cuadrito. Ahora, el segundo cuadrito, ya ahora se dan cuenta ustedes de que el segundo cuadrito va a ir liso, no lleva puntada, no lleva trabajo. Por eso es que tejo los 15 puntos de derecho. Aquí lo tengo, en la otra manta que ya tejí. Aquí está el borde lateral, el borde inferior y cómo voy alternando los cuadritos. Este cuadrito tiene calado, este cuadrito está liso, luego con calado, luego sigue liso. Yo le puse 5 cuadritos a mi manta y después ya la orilla o el borde lateral. Muy bien, después de este paréntesis para enseñarles cómo se ve la manta, entonces ya tejo estos 15 puntos todos de derecho. 13, 14 y 15. Y ahora pues volvemos a empezar, lo voy a repetir en esta ocasión, 3 puntos de derecho, 1, 2, 3. 2 juntos de derecho, lazada, un derecho, un revés, un derecho, lazada y surgente. Todos los puntos que me queden, que van a ser 2, 4, 5 puntos aquí y 15 puntos aquí, los hacemos de derecho. Y ahora ya me toca hacer nada más el último cuadrito, que son 3 derechos, 2, 3, estoy haciendo este cuadrito, 3 derechos, 2 juntos de derecho, lazada, un derecho, un revés, un derecho, lazada y surgente. Ya llegué aquí hasta el surgente, ahora me faltan 1, 2, 3 puntos de derecho, 1, 2, 3. Y ahí se me acaba el cuadrito porque ya lo que me queda son los 10 puntos del borde lateral en punto Santa Clara. Y esta fue la vuelta número 5. Vamos a hacer ahora la vuelta número 6. Es igualita que la vuelta número 4. Empezamos con los 10 puntos de orilla. 9 y 10 puntos de orilla. Ahora nos pide 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de revés. Un derecho. Aquí vamos. Y ahora otra vez 2, 4, 6 puntos de revés. Cuatro, 5 y 6. 2 puntos de derecho, que son los que van formando esa línea divisoria entre cuadrito y cuadrito. Y ahora tenemos 13 puntos de revés. 12 y 13. Y otra vez 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y volvemos a repetir hasta que lleguemos al último cuadrito y después los puntos de orilla. Bueno, vamos a hacer ahora la vuelta número 7. Yo ya tejí los 10 primeros puntos de punto Santa Clara, el borde lateral, y ahora empezamos. Me pide solamente 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y ahora me pide 2 puntos juntos lazada y 2 puntos juntos lazada. Entonces, 2 juntos, lazada, otra vez 2 juntos y lazada. Y luego me pide un punto de derecho. Entonces, aquí está la lazada, tejo el punto que sigue de derecho.
Y ahora del otro lado es lazada, surgete, lazada, surgete. Entonces lazada, surgete y lazada y surgete. Y ahora 1, 2, 3 y 4 de derecho. 1, 2, que es para terminar el cuadrito, y los otros 2 puntos de derecho son los que van formando esa línea divisoria entre cuadrito y cuadrito. Entonces 1 y 2. Y luego los siguientes puntos, 15 puntos, todos de derecho. 12, 13, 14 y 15. Y ahora volvemos a hacer el primer cuadrito, el de los calados. 2 puntos de derecho, 2 puntos juntos de derecho, lazada, 2 puntos juntos de derecho, lazada, un punto de derecho, lazada, un surgete, lazada y un surgete. 2 puntos de derecho y 2 puntos de derecho más que forman la línea divisoria, 1 y 2. Y ahora 15 puntos de derecho, 13, 14 y 15. Y ahora hago el último cuadrito, 2 derechos, 2 juntos de derecho, lazada, 2 juntos de derecho, lazada, un derecho, lazada, un surgete, lazada, un surgete y 2 derechos, 1 y 2. Y ahora termino con los 10 puntos de orilla en punto Santa Clara. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y con esto terminamos la vuelta número 7. Hacemos ahora la vuelta número 8, que es igual a la vuelta número 4 y la vuelta número 6. Y terminamos la vuelta número 8. Vamos a ver ahora cómo hacemos la vuelta número 9. Muy bien, en la vuelta número 9 ya hice mis 10 puntos de orilla en punto Santa Clara y entonces ahora me pide solamente un punto de derecho y luego este patrón que es el mismo de la vuelta anterior, pero está recorrido un punto. 2 puntos juntos de derecho, una lazada y otra vez 2 puntos juntos de derecho y una lazada. Ahora me pide un punto de derecho y luego un punto de revés. Un punto de derecho, y una lazada, un surgete, una lazada, no monté el surgete, una lazada y un surgete. Y termino con un punto de derecho y luego seguirán esos 2 puntitos que forman la línea divisoria que van de derecho también. Ahora los 15 puntos que siguen de derecho, 14 y 15 y terminamos hasta aquí y volvemos a repetir. Un derecho, 2 juntos de derecho, lazada, 2 juntos de derecho, lazada, un derecho, un revés, un derecho, lazada, surgete, lazada y surgete. Un derecho y otros 2 derechos más que forman la línea. 15 puntos de derecho, 13, 14 y 15. Y terminamos el último cuadrito, en mi caso, que es el que corresponde a los calados, un derecho, 2 juntos, lazada, 2 juntos, lazada, un derecho y un revés, un derecho, lazada, surgete, lazada y surgete.
termino con un punto de derecho y los 10 puntos de orilla en punto Santa Clara. Terminamos así la vuelta número 9. Vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 10. Vemos que la vuelta número 10 es igual a la 4, 6 y 8. Entonces la tejemos igualito. Vamos a hacer ahora la vuelta número 11, pero quiero que vean, que comparen cómo va su tejido, cómo va el mío. Ya se terminó de abrir nuestro arbolito, le llamo yo. Tenemos el otro cuadrito que va liso, ahí no tenemos dibujo. Y entonces la vuelta número 11, que es la que vamos a hacer ahora, resulta que es igual a la vuelta número 7. Entonces, como ya la conocemos porque la hicimos en la vuelta 7, ya va siendo cada vez más fácil. Empezamos entonces, vuelta número 11, ya tejí los 10 puntos de orilla en punto Santa Clara y entonces me pide 2 puntos de derecho, 1 y 2. 2 puntos juntos de derecho, una lazada, 2 puntos juntos de derecho, una lazada, un derecho, y después vamos una lazada, un surjete, una lazada y un surjete. Y hago 2 puntos de derecho y llegué a los últimos puntos, 14 y 15, que van de derecho también, pero siempre se los menciono aparte porque son los que forman la línea divisoria entre los cuadritos. Ahora los 15 puntos que siguen van todos de derecho, 13, 14 y 15. Llegamos hasta aquí y volvemos a repetir otra vez este. Y en mi caso, como tengo 5 cuadritos, termino haciendo este cuadrito. Vamos a continuar entonces. Surjete, lazada, surjete, 2 derechos y ahora los 10 puntos de orilla. Y esta fue la vuelta número 11. La vuelta número 12 es otra vez igual a la 4, 6, 8 y 10. Entonces tejemos esta vuelta número 12. Y ahora ya estamos listos para hacer la vuelta número 13, que también ya la hicimos, es igual a la vuelta número 5. Entonces empezamos con los 10 puntos del borde, va siendo ya cada vez más fácil porque ya hemos hecho todo esto. Y entonces ahora me pide 3 puntos de derecho, 1, 2, 3, 2 puntos juntos, lazada, un derecho y un revés. Vamos aquí. Ahora un derecho, una lazada y un surjete. Y luego 3 puntos de derecho y los 2 puntos de derecho que forman la línea de división. 15 puntos de derecho, 13, 14 y 15. Y volveremos a repetir lo mismo que hicimos aquí, que ya lo saben ustedes muy bien. 3 derechos, 2 juntos de derecho, lazada, un derecho, un revés, un derecho, lazada, surjete y 3 derechos. Y termino el motivo con 2 derechos más y repetimos este cuadrito, y en mi caso yo repetiré este cuadrito y con eso termino. Termino los 3 derechos para terminar este cuadrito y los últimos 10 puntos de la orilla o del borde lateral en punto Santa Clara. Y terminamos la vuelta número 13. Hacemos la vuelta número 14, que es igual a 4, 6, 8, 10, 12. Entonces hacemos la 14. Y vamos ahora con la vuelta número 15,
que es igual a la vuelta número 3. Entonces, para hacer la 15, yo ya tejí mis 10 puntos de orilla y entonces ahora me pide nuevamente 4 puntos de derecho, 1, 2, 3 y 4. 2 puntos juntos de derecho, una lazada, un derecho, una lazada y un surgete. Y 4 derechos, 1, 2, 3, 4, voy en el 13, me faltan 14 y 15, que son, repito, 2 derechos más, 1 y 2. Y hacemos los 15 puntos que siguen, el cuadrito que sigue, todo de derecho. 13, 14, 15 y volvemos a repetir otra vez, 4 derechos, 2 juntos, lazada, un derecho, lazada y surgete. 4 derechos, 2, 3, 4 y 2 derechos más. 15 derechos, 14 y 15. Y a mí ya nada más me falta un cuadrito, entonces 4 derechos, 2 juntos, lazada, un derecho, lazada y surgete. 4 derechos y termino con 10 puntos de la orilla y esta fue la vuelta número 15. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 16, que como ya adivinaron, es igual a la 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces, hacemos esa vuelta número 16. Y ahora para la vuelta número 17 vamos a tejer todos los puntos del derecho, incluyendo obviamente los 10 puntos de orilla de un lado y los 10 puntos de orilla del otro lado. Todo va de derecho. Y ahora tenemos que la vuelta número 18 y última es, como es por el lado del revés, tejemos todos los puntos otra vez del derecho, incluyendo nuestros puntos de orilla de cada lado. Todos de derecho otra vez. Y terminamos la vuelta número 18. Ahora lo que toca será seguir repitiendo constantemente de la vuelta 1 a la 18. Nosotros vamos ahorita en este punto. Acabamos de terminar el primer motivo, los primeros 18 vueltas. ¿Qué vamos a hacer? Volver a repetir esas 18 vueltas, como les menciono, pero ahora vamos a invertir el orden. Primero ponemos el cuadrito liso y después ponemos el cuadrito que lleva calados. Entonces, al final nos va a quedar de esta manera. Así lo tenemos. Simplemente vamos jugando a alternar cuadro calado con cuadro liso y en la siguiente vuelta será pues invertirlo al contrario. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Hasta cuándo vamos a tejer? Hasta darle el largo que le queramos dar a nuestra manta. Yo pretendo hacerlo de unos 80, 85 centímetros, pero cada quien puede darle el largo que quiera. Cuando lleguemos a ese punto donde queramos terminarla, ahí los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a hacer el borde superior. Bueno, pues aquí tengo ya mi manta del tamaño que yo pretendo que me quede. Tiene ahorita casi 78 centímetros, más los casi 7 centímetros que le vamos a agregar en el borde superior, me va a quedar de 85. Yo le hice 2, 4, 6, 8 cuadritos a lo largo. Y a lo ancho tiene 5 cuadritos, pero eso ya, repito, es al gusto de cada quien. La pueden hacer tan grande o tan pequeña como cada quien quiera. Vamos a ver ahora entonces cómo hacemos la última parte, que será el borde superior.
Y bueno, pues ya esto va a ser muy sencillo porque simplemente vamos a tejer en punto Santa Clara la misma cantidad de vueltas que tejimos cuando iniciamos nuestra manta en lo que quedó en el borde inferior. Ese mismo número de vueltas vamos a tejer aquí y cuando las hayamos completado los veo para cerrar los puntos. Así que tejemos en punto Santa Clara todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. Y listo, ya llegamos al mismo número de vueltas que tejimos en la parte inferior de la manta. Entonces ahora para cerrar los puntos es muy sencillo. Seguimos tejiendo de derecho todos nuestros puntos y al mismo tiempo que vamos tejiendo vamos cerrando. Tejo el primer punto, tejo el segundo y ahora monto el primero que tejí sobre el segundo. Tejo el que sigue y monto el anterior. De manera que en la aguja derecha siempre nos va a ir quedando un punto, que es el que vamos a ir rematando. Cuando cerramos cualquier labor hay que tratar de hacerlo flojito, que nuestro tejido siga siendo a la misma tensión que todo lo que hicimos antes para que no se nos frunza el borde. De esta manera vamos cerrando todos los puntos. Muy bien, y terminamos de cerrar todos los puntos. Ya está. Ahora simplemente cortamos la hebra y pasamos así. Y ya quedó. Para terminar, con ayuda de una aguja lanera, vamos a enhebrar esta hebrita que nos quedó al final cuando rematamos y la vamos a pasar por aquí mismo, por estos puntos, para esconderla un poco y no cortarla tan al ras. Pasamos, jalamos y ahora sí ya podemos cortar. Hacemos lo mismo con la hebra del principio, la que nos quedó cuando montamos los puntos. Igual la vamos a pasar por aquí. Y cortamos. Y ya quedó. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó nuestra manta. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, una manta muy sencilla, muy bonita, muy lucidora, del tamaño que la quieran hacer, del color que la quieran hacer. Es una manta muy, muy, muy bonita. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, como siempre, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.